todos, todas. Después de este receso me gustaría continuar con nuestro programa y presentarles a la siguiente participante. Y bueno, pues Ale, déjenme les cuento, Ale Solís es Senior Customer Care Specialist México en Mailo. Ella es licenciada en Mercadotecnia, con certificaciones en Marketing Digital, Relaciones Públicas, Creación y Desarrollo de Empresas, y actualmente se enfoca en brindar consultoría para el desarrollo y la gestión de proyectos de la industria del marketing digital, en donde apoya a estas marcas de Latinoamérica a crear estrategias de comunicación omnicanales centradas en el cliente. Y hoy nos va a platicar un poco más al respecto. Ale, bienvenida y te cedo la palabra. Hola, hola. Muchas gracias, Laura, por la presentación y también por el espacio, por la invitación, por invitarme a mí, a Maillove y a Datatrix a pues compartir buenas prácticas y bueno, algunos tips claves que vamos a estar abordando en el día de hoy para aumentar las conversiones en el e-commerce. Pero bueno, también lo vamos a enfocar un poquito a prácticas omnicanales porque bueno, qué mejor que siempre brindar la experiencia, sea cual sea, la misma experiencia, sea cual sea el canal que uno elige como consumidor. Entonces, si me confirman que me escuchan bien, que se ve bien ahí mi video y que también están viendo la presentación, paso a las siguientes slides. Sí se ve bien, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ahí les dejo otro slide en donde ahí les dejo mi email por si en algún momento quisieran escribirme para profundizar o para hacerme alguna consulta de lo que estuvimos abordando hoy. De igual forma, al final vamos a estar dejando un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, les pido por favor que en el chat nos ayuden a dejar esas consultas y bueno, al final vamos a tener un espacio para esto. También les dejo un código QR por si quieren conocer un poquito más acerca de nosotros y también por si quisieran conectar conmigo en LinkedIn, ¿no? Muchas veces las personas no tienen como el mismo canal predilecto, entonces por ahí les dejo mi email y también el profile a mi LinkedIn. Entonces, para quienes no nos conozcan, ahí me tomo 2 minutos de presentarme, más bien de presentar a las marcas que representamos. Somos Maillove y Datatrix, que básicamente nosotros a lo que nos dedicamos es apoyar a nuestros clientes a construir relaciones de calidad con su mercado meta. Las herramientas que tenemos a disposición permiten centralizar datos para estructurar estrategias de marketing, estrategias de comunicación y de marketing automation a través de canales como email, SMS, apps de mensajería y por el otro lado con Datatrix todo lo que es la personalización del sitio web para tener un customer journey más relevante y más personalizado. Entonces, comencemos por ahí ya una vez que nos presentamos. Entonces, algo que me gusta mucho partir en las presentaciones es con algún KPI que le dé voz a los clientes o la importancia que pudiera tener el tópico principal como para que ustedes puedan tener esa visibilidad, ¿no? Entonces, el 80% de los consumidores tiene más probabilidad de comprar en una empresa que ofrece un customer experience personalizado. Entonces, aquí vemos cómo la personalización que nosotros tenemos en cada uno de los puntos de contacto con los clientes juega un papel fundamental en las ventas y pues en toda esa parte de las transacciones, ¿no? Sabemos que las empresas que son capaces de utilizar los datos de los clientes para comprender mejor cómo es que piensan, qué es lo que sienten y cuáles son como todos esos incentivos que ellos tienen internamente que los empujan a tomar esas decisiones de compra. Sabemos que esas empresas pues tienen una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer cuáles son las preferencias y los comportamientos y los hábitos de consumo, esto nos permite englobar a nuestros clientes por características específicas, lo que más adelante nos puede facilitar llegar con la oferta indicada en el momento oportuno. Entonces, algo que vamos a abordar el día de hoy
es pues esta parte, ¿no? La personalización y centrar como nuestras acciones en el cliente, ¿de acuerdo? Entonces aquí sabemos, para empezar de dentro en el tema, ya lo dije, es bien importante como la interacción que tenemos con cada uno de nuestros usuarios en este Customer Journey, ¿no? Entonces, una constante que yo miro, porque, bueno, trabajo en conjunto con los clientes de nuestra base de datos instalada, una constante que me encuentro con todos estos clientes es que dentro de sus proyectos, específicamente para quienes se dedican a retail y a la industria de la moda, quienes tienen estos e-commerces, se preocupan mucho por unificar la experiencia, sea cual sea el canal de preferencia del consumidor. Entonces, aquí lo que tratamos de trabajar es que, pues, sea cual sea estas comunicaciones, se hablen en el mismo idioma o que tengan congruencia, ¿no? A pesar de los diferentes canales que nosotros podamos tener, por ejemplo, si hay un marketplace por ahí o tenemos el punto de venta físico, el online, es importante que toda esta experiencia y puntos de contacto sean congruentes, ¿no? Y que la presentación de los productos sea la misma, sea cual sea el canal. Entonces, hoy más que nunca, las compañías deben de entender la importancia de tener una estrategia centrada en el cliente, porque esto a final de cuentas nos va a apoyar a tener pues una cadena de valor pues con muchísimo más retorno en la inversión. Y bueno, aquí les dejo 5 pilares que igual y debemos de tomar en cuenta al momento de centrar la estrategia en el cliente. Entonces, comienzo por el pilar número 1, el de arriba, que es pues la planeación, ¿no? Empezar a preguntarme qué es lo que yo quiero que suceda o cómo quiero que guiar a los clientes durante los puntos de contacto con mi marca, ¿no? Ya después vamos a ir eligiendo los canales en conjunto con marketing para darle distribución a todos esos materiales. Y obviamente aquí pongo uno de los, como un pilar, la parte de tiendas, e-commerce y marketplaces como para unificar esa experiencia. Y algo súper importante y que no debemos de dejar por un lado es toda la parte de postservicio. Una vez que alguien ya convirtió, ¿cuáles son todas esas acciones que yo estoy teniendo de ese lado? Pues para pues, tener ese feedback de parte del cliente. Entonces, ¿cómo podemos o por dónde podemos partir? Bueno, entendiendo que no todos nuestros clientes o potenciales clientes son iguales. Algunos se pueden encontrar en distintas etapas del Customer Journey y pues también, a lo que me refiero con esas etapas del Customer Journey es en diferentes etapas del embudo de conversión. Pudiera ser que los clientes puedan elegir diferentes canales, como ya lo dije anteriormente. Quizás hay personas que se sienten más cómodos yendo a la tienda física para tener una experiencia tangible con ese producto y después quisieran, no sé, convertir a través del e-commerce para que le llegue el producto a la casa y que no tenga que ir cargándolo. O por otro lado hay personas que quizás prefieren estar en el e-commerce para ir a explorar como toda la gama de productos, que entendemos que también por ahí muchos de los consumidores entendemos que pudiera haber una gama de productos un poco más amplia que en el punto de venta, ¿no? Entonces, ahí, pues bien importante como entender que cada uno de ellos puede tener una preferencia a través de un punto de venta o una comunicación o un canal distinto mediante el cual ellos consumen publicidad. Entonces, pues una de las cosas también que tenemos que tomar en cuenta es que no todos nuestros usuarios están listos para comprar. Quizás unos pudieran ser personas que están esperando una oferta, una venta especial para comprar. Otros quizás puedan estar comprando sea cual sea la temporalidad, o igual y pudiera ser que hay leads que apenas como que nos están conociendo, no son nuestros clientes, pero quieren como que saber cuál es esta oferta que nosotros ofrecemos y cómo esta oferta apenas pues ellos van adaptando cómo esta oferta cubre esa necesidad por la cual se acercaron a nosotros. Entonces, es importante entender que no podemos hablarle a todo el mundo de la misma forma, con el mismo mensaje y ni siquiera por el mismo canal, ¿no? Es claro comenzar a entender cuáles son las motivaciones, cuáles son estas preferencias que tienen los consumidores
porque esto nos va a apoyar a presentar de una forma más optimizada esa oferta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las audiencias y la personalización de estos contenidos? Aquí les dejo como 6 puntos, en la siguiente slide vamos a ver los otros 3. Punto número 1, pues es la recolección y la captura de datos. Es importante empezarnos a hacer esas preguntas de hoy en día, ¿qué capacidad estoy teniendo? ¿Cuáles son los puntos en donde yo estoy recabando información de mis clientes? Si es en el e-commerce es súper fácil porque, bueno, la digitalización permite guardar un montón de datos, tenemos forma de saber en dónde está ubicado porque, bueno, pues tenemos el servicio de entrega de entrega, vaya. Entonces, pues bueno, con el e-commerce es bien fácil esa parte, ¿no? Pero en tienda física quizás pueda saber cuáles son los productos más vendidos, mis horarios en donde tengo más afluencia de personas, pero importante como ahí trabajar el ligar una compra a una persona, ¿no? Porque, bueno, si nomás llega y se hace la transacción, claro que puedo tener datos de cuáles son los productos favoritos, los más vendidos, pero aquí lo importante es ligar ese comportamiento a una persona para, pues, ir como haciendo este perfil de los clientes, ¿no? Lo mismo cuando yo tengo campañas para tener, por ejemplo, este dato declarado del cliente como son los NPS, o por ejemplo, si tengo un canal de servicio como el call center, bueno, de ahí yo también pudiera empezar a ver pues cuáles son estas constantes en estas calificaciones que nos dan los clientes, ¿no? Por ejemplo, si la entrega pues se demoró, si hay un producto en el empaque que no llegó tan bien, entonces como ir recabando como todas esas datas, ¿no? Ahora, también las campañas de marketing nos dan un montón de información, no necesariamente tuviera que ser alguien que nos dé una transacción, ¿no? Si hablamos específicamente del canal de email, que es uno de como mis canales del expertise, con el simple tracking de aperturas y de clics ya podemos entender cómo está el engagement de ese usuario, cuáles son los intereses de estas personas pues con estos clics. Entonces, bien importante la recolección, la captura de datos. Más adelante vamos a ver toda esa parte de las integraciones y cómo ordenar la data. La siguiente etapa es, una vez que yo ya tengo como toda esa información, ir viendo cuáles son esos datos relevantes o cuáles son esos datos que a mí me van a permitir como segmentar a mis audiencias y entender cuáles son los clientes en donde quiero poner un poco más de foco o esos usuarios en donde quiero poner más foco. El punto número 3 para pues empezar con esta estrategia de comunicación y de segmentación es pues elegir los canales mediante los cuales yo voy a llegar con la oferta, ¿no? Es bien importante esa parte de conocer a los clientes porque nos va a ayudar mucho en el punto número 3 a elegir a través de qué medios yo voy a presentar esa oferta, ¿no? Entonces, aquí también entra mucho la parte de la creatividad, los test A/B, que ahí me tomo un segundo para pues como presentarles este concepto que son las pruebas A/B, que simplemente es como el mismo anuncio o el mismo email o el mismo, por ejemplo, hasta el mismo sitio web se puede poner en un A/B testing, ¿no? Hacemos 2 versiones de la misma publicidad, por así decirlo, y vemos cuál de estas dos tiene una mejor aceptación por parte del público, ¿no? Entonces, ahí pues toda la parte de producción de contenido es bien importante, ser súper ingeniosos con todo lo que es el copy, la posición de los botones, el contraste de los colores. Entonces ahí se pudieran acercar tanto a un diseñador como un creativo como para trabajar estas instancias. Y bueno, aquí están los otros 3 puntos, que es, bueno, el punto número 4, la distribución de los contenidos. Ahí les dejo algunos canales que ustedes pudieran tomar en cuenta, que son unos de los más populares y más elegidos para los clientes que tienen e-commerces. Y bueno, siempre bien importante la medición de los resultados, ¿no? Ahí cuando hablamos de publicidad digital está esta parte del ROAS, que podría ser como el ROI, o sea, el retorno a la inversión, pero en este caso de la inversión que nos da las pautas publicitarias, más bien el retorno a la inversión de las pautas publicitarias, ¿no? Entonces, también estar midiendo de todos estos canales cuántas sesiones, qué tanto tráfico, cuántas sesiones o tráfico, que podría ser lo mismo,
nos está generando a nuestro sitio web. Y bueno, obviamente el número de transacciones, el conversion rate de este canal, ¿no? Porque medir todo esto me va a apoyar a tomar estas decisiones de en qué canal puedo invertir más, ¿no? ¿Qué canal me trae como más rendimiento para meterle un poquito más de pauta a ese canal? Y bueno, ver también qué otras herramientas que hoy en día estoy utilizando se pudieran optimizar, ¿no? Entonces ahí es en donde entra el punto número 6, la evaluación constante de la estrategia. Entonces, volviendo voy a hacer un despliegue de estos 6 puntos que acabamos de ver. Comencemos por la parte de la gestión de los datos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para entender mejor a ese consumidor que interactúa con nosotros a través de diferentes canales y que tiene un comportamiento complejo? Bueno, a través del uso de los datos. Cada vez que un usuario nos visita o un cliente, puede ser un cliente o un lead, interactúa a través de nosotros, a través de los canales que nosotros tenemos a disposición, esa persona nos está dejando información. Entonces, algo que las empresas deben de contemplar es de tener la capacidad de almacenar lo que sucede en cada uno de los puntos de contacto para posteriormente trabajar en instancias de segmentación. Entonces, aquí les dejo en el slide 3 indicadores claves para llevar este análisis hacia otra dimensión, ¿no? Que esto me va a apoyar a hacer más eficiente la aplicación de las estrategias y los accionables que yo voy a poner en circulación sobre mis consumidores. Entonces, voy a comenzar con los bullets. Está el Zero Party Data, que lo pongo en primer lugar porque, bueno, del 0 al 3, pero también es uno de los identificadores claves más importantes. El Zero Party Data son todos esos datos que el consumidor comparte intencionalmente con la marca. ¿A través de qué puntos pudieran pues recabar estos contactos? Bueno, encuestas, todo lo que son las NPS, los formularios. Si yo tengo por ahí un pop-up de captura de datos en mi sitio web, bueno, por ahí estoy obteniendo leads. Entonces, toda esa parte en donde el cliente se acerca a compartirme algo, ¿no? Entonces, es bien importante como tener a disposición o empezar a contemplar tener disponible para nuestros tráfico, pues estos formularios, las encuestas, que hay un chat de soporte en donde podamos como empezar a recabar esa data de cuál es la información que las personas comparten conmigo. Y, por ejemplo, si tenemos este chat de soporte, tratar siempre de ponderar cuáles son pues las consultas más frecuentes, porque bueno, esto me va a ayudar a optimizar la experiencia de los usuarios. Ahora, el segundo punto es el First Party Data, que es el comportamiento que el usuario nos deja, por ejemplo, al manejar, al navegar en el sitio web. Todos los datos transaccionales como compras o la descarga de un documento, ahí entran los datos del First Party Data, ¿no? Entonces, si hoy en día aquí va más en función a datos transaccionales, ¿no? Pero también por otro lado pudiera ver que estos datos que son propios de la marca, bueno, más que nada, aquí hablamos de conversiones, ¿no? Que alguien tiene que ejecutar una conversión para nosotros poder empezar a obtener información de ese cliente. Por ejemplo, qué compró, o sea, de qué categorías, en qué fecha nos compró, cuál es su método de pago predilecto, a través de qué canal, como toda esta información en donde que me va a permitir conocer mejor las intenciones o el perfil de ese usuario. Pero hoy la invitación también es que traten de invertir en herramientas que les permitan también monitorear el comportamiento del usuario a navegar en su sitio web, porque eso les va a permitir ligar primero que nada ese comportamiento de un usuario para hacer la oferta personalizada, pero entender pues cuáles son las categorías más visitadas, cuáles son los productos más vistos, si por ahí si hay tasa de rebote de esta persona, es decir, que entra al sitio web, está 30 segundos y se va. Entonces, bien importante esta parte de invertir en herramientas que me permitan ligar ese comportamiento a una persona individual. Y por último, puse el Third Party Data, que son los datos de terceros,
Estos datos no necesariamente no son propios, son de sitios o de fuentes externas que comúnmente se utilizan con fines publicitarios. Por ejemplo, los anuncios de Facebook, ¿no? Nosotros creamos un arte y bueno, nos metemos al administrador de campañas de Facebook y le decimos, bueno, queremos apuntar este anuncio a personas con este rango de edad, que viven en cierta zona geográfica. Ya después podemos empezar a jugar con otras variables, por ejemplo, que tenga likes en esta fanpage de un cierto artista o que le haya dado like a la competencia. Entonces, los datos de terceros, ahí es importante como empezar a invertir en los datos de primera mano y en el Zero Party Data, porque con todo el tema de la configuración, o más bien de la transformación de cookies de Google y las políticas de privacidad que Apple lanzó desde el año pasado, como el iOS 15, o el Mac Monterrey, que enmascara la actividad de los usuarios en ciertas aplicaciones, ahí nosotros pues ya podemos comenzar a tener algunas trabas o algunas dificultades para obtener acceso a información de empresas de terceros, ¿no? Entonces, es importante que nos enfocamos en los primeros 2 bullets para ir recabando información de los clientes. Entonces, algo que también cuando empezamos a trabajar con la data de los clientes para empezar a tener un customer journey omnicanal y personalizar todas estas ofertas, uno de los principales desafíos que las marcas se encuentran es el manejo de los datos. Por ejemplo, tenemos distintos puntos de contactos, distintos sistemas que guardan datos, como por ejemplo en el e-commerce, que ya lo mencioné. También podemos tener alguna herramienta de atención al cliente, un chatbot, el ERP de facturación. Entonces, todos esos datos que tenemos por ahí pudieran estarse guardando en diferentes formatos. También tenemos la data del offline, que generalmente pues tienen estas diferentes estructuras. Muy importante también ahí empezar a pensar si hoy en día estamos ligando la compra del off con un usuario. Entonces, es un gran desafío, ¿no? Como que unificar esos datos. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar es que antes de invertir, antes de invertir en una tecnología o de implementar una tecnología que es dinero, tiempo, etc., también hay que buscar, cuando nos acercamos a esos proveedores, que la información que ellos tengan como integraciones, ¿no? Para que la información pueda fluir desde un sistema a otro. Entonces, eso les va a ayudar un montón, como a centralizar la data. Lo más importante es como que buscar un CRM que nos permita como centralizar toda la información que obtenemos a través de todos esos canales, para, pues bueno, ir teniendo la información guardada en un solo lugar, lo que nos permita pasar por estos bullets que les puse en este slide, que es, por ejemplo, el siguiente paso sería crear perfiles de clientes, ¿no? Perfiles 360. Entonces, ahí ya vamos a poder como tener esa sensibilidad de quiénes son estos bullets personas para eventualmente crear los segmentos que sean como más valiosos para mi negocio y ir ofreciendo esas experiencias personalizadas hasta llegar a la personalización 1 a 1, que ahí es una parte que voy a platicar más a fondo más adelante. Los mensajes que son 1 a 1 generan experiencias positivas en los clientes y tienen tasas de conversión aún mayor que otras campañas publicitarias, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya trabajamos con la centralización y la unificación de toda esa información, eso nos va a apoyar a generar los perfiles estructurados de las personas, ¿no? Entonces, aquí les dejo el ejemplo de Patricio, que Patricio lo estamos monitoreando a través de nuestros canales y otros canales de terceros que los marco ahí en color azul. Por ejemplo, ya si en algún momento nosotros tenemos por ahí en la zona geográfica, bueno, ya saben, podemos identificar si es de altos o de bajos ingresos,
Si tenemos una herramienta que nos permite identificar la navegación del sitio web y ya podemos ver que ha mirado productos de la categoría sacos. Si tenemos integrado ahí el email, también podemos ver cuáles son las campañas o los tópicos de las campañas que a esta persona le generan interés. Y bueno, todos los datos transaccionales, ¿no? Esta persona compró un traje en algún momento, su método de pago predilecto es con tarjeta de crédito. Entonces, aquí este sería un ejemplo perfecto de la construcción de un perfil 360 combinando los datos de estas fuentes y canales de información, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo todo esto, me va a permitir crear esta parte del perfil 360. Y una cosa que me toca ver por ahí con los clientes, veo esta constante de que muchos especialistas de datos siempre miran las métricas en el pasado. Es decir, se enfocan en todos esos puntos de contacto o toda esa información que ya me dejó el cliente con alguna interacción. Pero algo que es muy productivo a nivel de estrategia es averiguar qué es lo que pasará en el futuro para apuntar nuestros esfuerzos hacia allá, ¿no? Y bueno, en realidad ese es un problema pues muy complicado de resolver. No es que quiera que ustedes tengan una bola de cristal adivinando cuál va a ser el siguiente paso de este usuario, pero justamente la creación de los perfiles 360 nos permite comenzar a identificar como valores calculados, ¿no? Aquí es en donde entra el marketing predictivo. Hoy en día existen herramientas que permiten pues empezar a calcular con toda esta parte de las sesiones y transacciones anteriores cuál es, por ejemplo, el lifetime value de este usuario, si hay una oportunidad de compra, cuáles son los tipos de persuasiones que son relevantes para este usuario. En este caso, en el perfil de Natalia, tenemos que la prueba social es bien importante, entonces toda la parte de reviews, ir generando esa confianza en el cliente va a ser muy importante para generar esa confianza, ¿de acuerdo? Entonces, existen, como les comentaba, herramientas avanzadas que trabajan con estos algoritmos predictivos de Machine Learning que ayudan a tomar esta información y también la información global de todas tus transacciones para hacer predicciones y entender mejor cuándo va a ser el momento oportuno para hablarle a esa persona y con qué tipo de oferta o incentivo le podemos llegar. Y algo bien importante también a nivel contenido de las ofertas es que debemos entender cuáles son las exigencias del consumidor. Ya los productos o los servicios dejan de tener valor en sí mismos. Yo creería, o una constante que me toca ver, es que de acuerdo a cuánto este usuario se puede beneficiar de él. Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar o a armar estas comunicaciones o interacciones con cada uno de los usuarios o clientes potenciales, no siempre debemos de darle un enfoque de oferta al producto o de que, mira, ven a conocer la nueva temporada. Quizás sería una buena idea empezar a trabajar con materiales inspiracionales, formas de adaptar el producto a diferentes situaciones de la vida, diferentes eventos, como para empezar a darle un valor y una usabilidad a lo que nosotros vamos a estar ofreciendo, ¿no? Esto nos va a ayudar, pues, justamente a reforzar todo lo que les he estado comentando, en armar nuestras campañas con un enfoque data-driven, ¿no? Que es lo que dejo aquí en la segunda casilla de este slide. Entonces, cuando nosotros nos miramos como todo este usuario, comportamientos, el engagement de nuestras páginas que tenemos con ellos, vamos a poder empezar a trabajar con estas instancias de la personalización. Y algo que es muy productivo, por un lado están todas las campañas promocionales, todo nuestro calendario de eventos comerciales en donde vamos a participar para ir armando pues este calendario de contenido, ¿no? Pero otra cosa muy importante y que las empresas no deben de dejar por un lado es todas las etapas del proceso o todo lo que es el marketing automation. Primero que nada, aquí me tomo unos segundos para presentar este concepto que quizás pudiera haber alguien en la audiencia que no conoce por ahí, lo que es marketing automation. Bueno, marketing automation es todas esas acciones de marketing que se pueden automatizar
en función de alguna actividad que alguien ejecutó en alguno de los puntos de contacto. Un ejemplo podría ser un email de bienvenida, ¿no? Cuando le llega un email de bienvenida a alguien, pues es cuando alguien se suscribió o descargó un material. Entonces, un email de agradecimiento, un email de bienvenida de acuerdo a esa acción que ejecutó. Entonces, ahí ya vamos empezando a trabajar como estas instancias de acompañar al cliente en todos esos, en el Customer Journey o los puntos de contacto. Entonces, les quiero presentar aquí, si ustedes quisieran como empezar a trabajar también con estas campañas que son uno a uno, es decir, ya no son masivas, sino te mando este accionable de acuerdo a ciertas características o en función de algo que tú ejecutaste conmigo. Bueno, punto número 1, como ya lo hablamos, el análisis de datos y las integraciones. Es bien importante, una vez que yo ya centralicé mi información, empezar a trabajar una visión o una estrategia. Ok, todos estos datos que yo ya tengo hoy en día, ¿cuáles son los más relevantes para mi negocio y para los usuarios? Entonces, aquí yo puedo, en esta parte del análisis de datos, vamos a empezar también a trabajar con la visión de la estrategia, ¿de acuerdo? El punto número 2, y bien importante, es cómo identificar cuáles son los puntos en donde yo tengo contacto con un usuario. Y después de eso, una vez que los tengo súper identificados, aquí les hago la invitación: hagan una transacción en su e-commerce, vayan a visitar el sitio web, vean cómo está el marketplace, vean qué onda o cómo están las tasas de apertura de sus emails, las impresiones de las pautas publicitarias en otros canales. Es súper importante que nosotros conozcamos como marca cuáles son esos puntos de contactos, porque realmente me he encontrado con clientes a veces que me junto con ellos y les pregunto: oigan, y después de este formulario, o cuántos pasos tengo que hacer yo para llegar al checkout, ¿no? O sea, qué tantas cosas tengo que hacer, por cuántas pantallas voy a pasar, qué pasa en cada una de esas pantallas. Y hay veces que no saben contestar, ¿no? Entonces, importante como ponerse en el pie del cliente e ir trabajando en el punto número 2, de identificar todos esos puntos de contacto y cómo es la experiencia en cada uno de ellos, ¿no? Porque esto me va a apoyar a ayudar o a incentivar, o pues sí, a bajar la idea de qué es lo que yo deseo que pase cuando un cliente pasa por cada uno de esos puntos, ¿no? Si compra, si no compra, si nos visitó, si no nos visitó, si tiene tanto tiempo que no abre un email, qué es lo que yo quisiera que pasara. Porque esto nos va a apoyar justamente a aterrizar la estrategia. Y luego también una cosa muy importante es visualizar cuáles son esas acciones repetitivas que estoy haciendo constantemente con cada uno de mis consumidores, y después también voltearme y ver a qué herramientas yo voy a invertir para como automatizar esas acciones repetitivas y que no haya una persona pues disparando todo, sino que se haga de forma automática. Y eso, o bueno, también ir a mirar las herramientas que ya con las que ya cuento, ¿no? Bien importante buscar a estos proveedores tecnológicos. ¿Quién mejor que ellos? Los que les venden el producto, que conocen de pies a cabeza el alcance, ¿no? Entonces, acérquense, ustedes como clientes tienen ese poder, ¿no? De exigir capacitaciones para poderles sacar el máximo provecho y entender cómo estas herramientas les pueden ayudar a automatizar estas acciones repetitivas. Y bueno, el punto número 4 es preparar el material para cada accionable. Más adelante vamos a ver un despliegue de cada uno de estos accionables, como para que también se puedan inspirar. Por ejemplo, existen en el front del sitio web, podemos poner pop-ups de suscripción, por ejemplo, para esos usuarios que son desconocidos. Bien importante afinar toda esa parte de la experiencia, ¿no? No vale la pena que nosotros le estemos presentando un pop-up de suscripción a alguien que quizás ya nos compró. Entonces, que ese formulario tenga esa inteligencia de mostrarse o no de acuerdo al perfil, para que pues esa experiencia sea más agradable. Ahora, también pudiéramos tener pop-ups de recomendación de productos, pop-ups igual en el intento de salida, es decir, no abordar al cliente en cuanto hace una sesión en el sitio web, sino al momento de la salida. Por ejemplo, si no convirtió, entender por qué se está yendo. Luego, por ejemplo, otros accionables que nosotros pudiéramos trabajar en el canal email son
gusta.